Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día. La Revolución Cubana fue uno de los eventos más importantes de la historia política contemporánea de América Latina y el Caribe. Consistió en la sublevación contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista en 1953, por parte de un movimiento guerrillero izquierdista cubano llamado Movimiento 26 de Julio, encabezado por Fidel Castro. La Revolución Cubana fue exitosa en derrocar al gobierno pro-norteamericano de Batista e instaurar premisas democráticas bajo influencia de la Unión Soviética. Se enfocó mucho en el comunismo. Constituyó un símbolo latinoamericano de la lucha antiimperialista y de la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos. Ocurrió en un contexto internacional complejo y bipolar como era el de la Guerra Fría. El escenario de Cuba en los años previos al alzamiento revolucionario era el de una nación pequeña y pobre. Era una república débil y aliada de los Estados Unidos. Crecía a la sombra de negocios turbios de licor y juegos de casino, a los que acudían los grandes mafiosos norteamericanos. El país estaba gobernado por una democracia corrupta, cuyo manejo del Estado consistía en mantener el orden para que una élite oligarca se enriqueciera a costa del resto del pueblo. El fin de este periodo ocurrió cuando las presiones populares aplaudieron la candidatura de Carlos Prío Socarrás del Partido Auténtico. Sin embargo, tras ganar las elecciones, fue depuesto del cargo por Fulgencio Batista en 1952. Batista había sido héroe nacional y presidente de la isla, pero esta vez asumió el poder mediante un golpe de Estado e instauró una dictadura militar mediante unas nuevas elecciones fraudulentas. Antecedentes de la Revolución Cubana. El gobierno de Batista no lograba ocultar escandalosos niveles de corrupción ni su origen fraudulento. En consecuencia, surgió una oposición bastante radicalizada, de la cual el intento de toma del cuartel Moncada en 1953 es un ejemplo importante. El joven abogado Fidel Castro lideraba un grupo de jóvenes del Partido del Pueblo Cubano, que se autodenominaron como la Generación del Centenario, por el nacimiento de José Martí en 1853. Se armaron y trataron de tomar el mencionado cuartel, así fracasando en el intento. El fracaso implicó la pérdida de muchos de sus miembros, que fueron encarcelados hasta 1955. Entonces fueron amnistiados por la dictadura que intentaba calmar el fragor popular y algunos otros conatos de insurrección. Fidel Castro y su hermano Raúl asumieron el bando contrario. Se exiliaron en el México postrevolucionario y organizaron en 1955 el Movimiento 26 de Julio. Era un grupo guiado por el pensamiento de José Martí, antiimperialista y enfocado en el derrocamiento de la dictadura cubana. Causas de la Revolución Cubana. El descontento popular, la corrupción del régimen de Batista no tenía parangón en la historia de la isla, lo que se traducía en el enriquecimiento de una élite cada vez más pequeña, asociada a los casinos y a la venta de licor, así como los intereses norteamericanos. El derrocamiento del Partido del Pueblo Cubano. Los militantes de la Generación del Centenario eran del partido ganador de las elecciones de 1952 y expulsado del poder por el golpe militar de Batista. Esto los impulsó a acciones radicales que luego darían pie a la guerrilla. La intervención norteamericana en Cuba. Las políticas intromisivas de Estados Unidos en Cuba dataron de décadas, ya que el país norteamericano había intervenido en la propia emancipación cubana de España, reservándose luego importantes cuotas de poder dentro de su gobierno, directa o indirectamente. Esto engendró un sentimiento anti-norteamericano que empujó a ciertos partidos hacia el comunismo.
El día 1 de enero de 1959, las tropas revolucionarias ingresaron a La Habana, sellando la derrota de Batista. El dictador había huido de la isla hacia los Estados Unidos, pues la caída era predecible desde hacía meses. Una vez tomando el poder, la guerrilla se articuló rápidamente al ejército cubano y se asumió como única fuerza militar nacional. Formó un gobierno transitorio con Manuel Urrutia de presidente y José Mirona Cardona como primer ministro. Este gobierno contenía tendencias muy diferentes en su seno, que no tardaron en enfrentarse. Los desacuerdos se expresaban especialmente en torno a las medidas extremas emprendidas por los revolucionarios, como los juicios y fusilamientos sumarios, la reforma agraria y el emprendimiento de un modelo comunista. Principales líderes. La revolución era dirigida principalmente por los hermanos Castro, Fidel y Raúl, así como su aliado comunista argentino, Ernesto Che Guevara. Otros importantes miembros de la lucha fueron Camilo Cienfuegos y Hugo Matos, ambos cubanos. Sin embargo, ellos no accedieron a puestos de poder una vez ganada la revolución. ¿Por qué es importante la Revolución Cubana? La Revolución Cubana sirvió la inspiración para otros movimientos revolucionarios en distintos continentes. Además, una vez establecido en el poder y fundado el Estado socialista, colaboró en las causas revolucionarias de África y América. En algunos casos, envió contingentes armados, como en Angola, Congo y Bolivia. El proceso revolucionario instauró la dictadura comunista en Cuba, que perdura en la actualidad, aunque en algunos cambios, como el desbloqueo parcial de la economía, que había permanecido cerrado al mundo capitalista, en especial en Estados Unidos, desde a partir de la adhesión a la crítica al régimen cubano. Pueden dividirse política, social e ideológicamente todos los intelectuales de la época y de las posteriores. ¿Qué pasó después de la Revolución Cubana? Después de la Revolución Cubana, el gobierno provisional se basó en la Constitución de 1940 para diseñar la Ley Fundamental de 1959, que daba prácticamente todo el poder al primer ministro, Fidel Castro, y convertía al presidente únicamente en jefe de Estado, además de eliminar el multipartidismo. ¿Qué hizo Fidel Castro después del triunfo de la revolución? Tras ser indultado debido a la presión de la opinión pública, se exilió en México, donde planeó la invasión guerrillera en 1956. Eso es todo, amigos.